El Eterno les bendiga. Amados hermanos, le quiero compartir Oseas 13, parte 2. El verso que vamos a leer es del 12 al 16, donde nos habla que la maldad de Efraín está atada. Efraín es multitud de pueblos y naciones. Tiene un pecado escondido, guardado, atado, que no ha confesado porque el orgullo, la soberbia, no le permite ver, cree que está bien. No está en la presencia de Elohim cada día buscando, ¿verdad?, a través de la palabra, ser purificado y limpio, sino que él cree que él no hay ningún pecado en él y que sus obras están bien. Y ese es el problema del día de hoy. Esto de confesar nuestros pecados es siempre, mientras estemos en este cuerpo caído, ¿verdad? Podemos pecar día a día. Pero dice que no practicamos el pecado. Podemos pecar, pero tenemos quien nos defiende, quien nos cubre ese pecado. Entonces, tenemos que ir en la presencia para poder alcanzar esa misericordia, confesarlo. El problema de Efraín, que es la multitud de las naciones, es que ese pecado está almacenado, se está acumulando y está bien atado, escondido, oculto, como un lazo. Entonces, un pecado sin confesar que se acumula para el día de la aflicción. Está ahí almacenado y hay que sacarlo afuera, mostrar su pecado oculto para que él se avergüence, le pida a Elohim, conviérteme y seré convertido, o sea, lo pueda ver. Y esto se va a hacer a través de las pruebas que vienen, de la aflicción, de los dolores de parto, de la angustia de Jacob, ¿verdad? Que van a llegar de repente como una emboscada, el león, el oso y el leopardo, que va a llegar sorpresivamente y violento. Su plan es echar las redes y su pueblo será entregado en sus manos. Allí pues serán oprimidos, pisados, quebrantados, para que en su angustia reconozcan su pecado, lo confiesen y alcancen la misericordia prometida. Luego dice el verso 13, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Es como una mujer que está embarazada, ¿verdad?, y que no quiere dar a luz. Y entonces le dice, es que te estás deteniendo y no deberías. Entonces, es un hijo no sabio. Y eso nos recuerda a las vírgenes no sabias o insensatas. No son prudentes. El tiempo de alumbramiento, están a punto de nacer. Él hace tiempo, Efraín, que lo está deteniendo. Es como alguien que no da nacimiento a los hijos, ¿verdad? En otra Biblia dice así, dolores como los de la parturienta le vendrán. Él es un hijo sin inteligencia, porque ni un momento debería detenerse en la silla de parto de bebés. O sea, lo que quiere decir es que Efraín, por sus pecados, se retrasa para formarse nuevamente como una nación redimida. O sea, el pecado, el orgullo no permite que se arrepienta, por lo tanto, no nace. Entonces, como una madre que no da hijos o da hijos para la muerte. Ahora vamos a ver, dice el verso 14, que de la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Este verso lo podemos leer en cuanto a la resurrección de los muertos. O sea, estamos hablando de un pueblo que tiene soberbia, que su pecado está atado, pero que el Padre lo va a llevar a la tribulación, a dolores de mujer que da luz, porque no tiene sabiduría, no tiene aceite, no ha nacido de nuevo, literal. Entonces, Él lo va a librar, ¿verdad? Lo va a redimir por promesa. En 1 Corintios capítulo 51 vamos a leer del 51 al 57 que hace referencia a esta misma palabra. Dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros
seremos transformados. Entonces, cuando esto ocurra, se cumplirá la palabra que está escrita, verso 54, sórbida es la muerte en victoria. Verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, el Seol, la muerte, no va a retener esa alma porque la va a liberar, la va a salvar, la va a redimir del poder de la muerte y del Seol. Eso es lo que está hablando. Entonces está haciendo una promesa a Efraín, pueblo, raza, lengua, nación, Apocalipsis 7, de que en la angustia los va a llevar, él va a confesar su pecado, entonces él va a derramar esa misericordia, ¿verdad? Y entonces los librará, los salvará de la muerte eterna, porque él tiene la llave del Seol, de la muerte, y lo va a salvar, como está escrito en el libro de Revelaciones. O sea, todo va conectando una cosa con otra. Decir que el libro de Oseas se cumplió en un pasado es una locura. Aquí está hablando. Y peor, no reconocer el pueblo cristiano que ellos son ese pueblo que va a pasar los dolores de parto porque ellos dicen que se van en un arrebatamiento, es una locura también, que solamente el enemigo pudo haber torcido la escritura de esa manera. Y peor, decir que ellos están en una doctrina correcta, cuando aquí está diciendo que tiene un pecado guardado, que este Efraín, multitud de gentiles, son ellos mismos. Y que todo este libro dice que es arco engañoso, que habla mentiras en contra de Elohim en sus altares. Si pudieran entender esta palabra, entonces se arrepentirían y se volverían a Elohim de la manera correcta en la Torá. Pero ellos desprecian la Torá y lo dice aquí mismo el libro. O sea, la palabra es clara, pero dice que entrarán en esta gran tribulación porque también lo vemos en Apocalipsis 7. Entonces, vamos a volver a leer el verso 14. De la mano del Seol los redimiré, Él es el Redentor, los voy a librar, los voy a salvar de la muerte eterna. Va a destruir la muerte. Dice aquí, muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Ahora, ¿cuándo Él va a hacer esto? Cuando se dé el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20, donde la muerte será destruida, los impíos serán echados allí y todos los que no se arrepientan, ¿verdad? No habrá compasión para ellos en ese momento. O sea, por eso dice que cuando Él destruya a la muerte para siempre, y dice que ahí la compasión, ya ahí no hay misericordia. La misericordia es durante los dolores de parto. El que no se arrepienta llega al juicio del trono blanco, donde la muerte será destruida y todo el que no esté escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Él no tendrá compasión ahí. Ya, ¿por qué? Porque se hará justicia. La oportunidad es ahora y durante el tiempo de la tribulación. Entonces, el verso 15 dice, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Yahweh. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria, que es Israel, será asolada porque se rebeló contra su Elohim. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Entonces, aquí está hablando y comparándolo con lo que pasó cuando los asirios, que eran crueles, y recuerden que el antimesías es comparado al asirio. O sea, es una bestia cruel que se levanta y dice que va a destruir, que va a secar, que le va a quitar todo lo que tiene cuando caiga en sus manos por su doble pecado. Entonces dice que saqueará todo lo que tiene en sus tesoros, sus preciosas alhajas serán asolados por su rebeldía. Y dice que caerán a espada. Y habrá mucha muerte aún, dice aquí, de niños y mujeres embarazadas. Ay de las que crían, ay de las embarazadas en ese tiempo. Entonces serán tiempos duros comparado al tiempo del asirio cuando se llevó a Israel cautivo entre las naciones para el año 720
antes de Yeshua. Y también recuerden la palabra que le dio Yeshua a la multitud y a las mujeres que lloraban y le seguían cuando le dijo en Lucas capítulo 23, verso 28, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? ¿Y quién es el árbol seco? Pues Efraín, que no está dando fruto. Entonces, por eso viene esta persecución y viene toda esta tribulación para que en la angustia le busquen y den fruto. Y como dice la palabra, y lo vamos a ver en el capítulo 14, lo llenen y se expandan y den fruto en abundancia, porque de Elohim será hallado el fruto de aquel que es fructífero. Y va a ser injertado en el árbol, en el olivo verde, en la Torah, alimentándose de la rica savia del olivo para que esas ramas, ¿verdad?, den fruto en abundancia. Eso lo veremos en el capítulo 14 de Oseas. Shalom, hermanos.